Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver simulaciones sobre los circuitos que explicó Adriana en la clase pasada, que son básicamente circuitos RLC alimentados por una onda senoidal. Eh, ok, voy a compartir la pantalla. Este, ¿Está compartida? No, yo todavía no la veo. Ok. Estamos abajo. Ahora tiene que estar, ahora va a estar. Ahí va. Bien. Tengo internet medio lenta, no sé por qué, pero ayer andaba lo más bien, hoy no. Esta es una de las láminas o transparencias que Adriano mostró la vez pasada para recordar simplemente los gráficos de algunas ecuaciones. Esta es la clase de Adriana. Y el primer circuito a estudiar es que es de una sola malla, que contiene una bobina, un capacitor y una resistencia, y los tres están alimentados por una única fuente de corriente alterna. Y la idea es estudiar lo que se llama la transferencia, que está en la siguiente lámina que usó Adriana, que se define como si es la transferencia de tensión, como la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Esto es repaso nada más. La tensión de salida la tomamos sobre la R y la tensión de entrada, por supuesto, es la tensión de la fuente. El gráfico que da este cociente es una campana como esta, de transferencia unitaria. Unitaria cuando uno tiene la frecuencia adecuada para que el circuito esté justamente en su frecuencia característica. Tenemos que simular esto. Adriana presentó este circuito, que es el que tenemos que simular ahora, que parece complicado, pero con la explicación de Adriana quedó claro. Si ustedes se fijan, el núcleo de nuestro interés está en esta fuente, que es la placa de audio, la L, esta C y esta R de 20K. Ese es el circuito RLC serie saliendo por una resistencia. ¿Alguien me sabe decir, para repasar nada más, para qué están estos divisores de tensión? Con este capacitor y estos otros divisores, este otro divisor de tensión, con esta R y esta otra R,
y también nuevamente un capacitor. ¿Para qué están? Si en el dibujo teórico no estaban, en la práctica tienen que estar. Estaban para montar la señal que es sinusoidal centrada en cero, digamos, para montarla sobre una continua para que el Arduino la pueda medir bien. Porque tiene que estar de cero para arriba. Exactamente, de 0 para arriba y no más de 5 voltios. Tenemos que dibujar este circuito. Ahora voy a dejar de obtener la curva acampanada que les mostré antes, que Adriana les mostró la clase pasada, que yo repasé hace un momento. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir el LTSpice, que es esto. Este es el circuito. Parece complicado, pero no lo es tanto, porque si uno lo divide en bloques, lo entiende mejor. Acá está la fuente senoidal de 1 voltio pico a pico. Ahora les recuerdo lo que significan estos números. La bobina de 10 milihenrios, el capacitor y la R. Y la salida es sobre la R. A través de este divisor con capacitor de desacople, el capacitor de bloqueo que se llama, que bloquea ¿qué? ¿Qué bloquea este capacitor? La continua, la alterna. La continua. La continua, exactamente. Y de ahí tomamos la salida a 1. Nos falta la entrada. En la entrada tenemos la fuente, que también a través de un capacitor de desacople o de bloqueo y un divisor resistivo, nos permite medir A0. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Nos permite medir A0 siendo una senoidal positiva. Vamos a simularlo. Antes que nada, quería mencionarles que esta convención de poner carteles o rótulos o labels es muy útil cuando uno tiene una fuente o dos fuentes, como en este caso, y no quiere llenar el circuito de cables. Entonces, uno escribe la fuente de 3,3 voltios que va a alimentar a los divisores resistivos, especifica que la fuente es de 3,3 voltios, yo ahora les repito cómo se hace, y le pone un cartelito, que también le voy a repetir cómo se hace, al que yo lo nombré como 3,3 voltios DC. Entonces, en cualquier otro lugar del circuito donde yo ponga un cartelito que diga 3,3 voltios DC, es como estar conectando un cable desde la fuente hasta este punto de acá. Ahora les explico el origen de las flechitas estas. También acá, en el otro divisor resistivo, tenemos un cartel o un rótulo que dice exactamente lo mismo que el anterior, 3,3 voltios DC, y que es como haber puesto un cable desde acá o desde la fuente hasta acá, que complica la interpretación del circuito. Primero vamos a simularlo. Yo le puse una fuente senoidal para saber las propiedades y el significado de estos números. Acerco la mano a la fuente, botón derecho, y me dice que es
una función senoidal con un offset de 0. Yo le tuve que poner un offset de 0 porque el offset de la placa de audio es 0. Adrián eligió una fuente de 1 voltio pico a pico. Acá me pide la amplitud. Entonces la amplitud de una señal de 1 voltio pico a pico es de 0,5. Y le puse una frecuencia muy particular, no es caprichosa, que es de 734 Hz. Esa es la fuente. Ok. Esta fuente es más sencilla porque es de continua. Acerco la manito con el mouse, aprieto el botón derecho y me dice que tiene un valor DC de 3,3 voltios, como está en el dibujo de Adriano. Y estos cartelitos o labels se ponen así. Estaban, la herramienta está acá. Dice label. Y acá me da un diálogo donde yo puedo poner A23. No. ABC. ABC. Si lo pongo así, me dice que en ese punto yo voy a medir la tensión ABC. Recuerdan que hasta que yo no hago algo, el menú que elegí se me repite hasta que yo no haga algo para sacármelo de encima. ¿Qué es lo que tengo que hacer para sacarme de encima del cursor? Botón derecho. Botón derecho. Botón derecho y corté. El último ABC. Perfecto. Ahora me tengo que deshacer de estos tres. Para eso voy con la tijera. Cut, cut, cut. Así escribí el A0 y el A1. Fíjense que tengo la tijera, no quiero cortar nada. Así que para sacarme de encima ese menú, botón derecho. Ya está. Y se preguntarán cómo paso de este formato ABC con un punto a una leyenda como esta. Y eso se hace diciéndole que cuando pongo un cartel nuevo, A, B, ya lo puse. Voy a poner AB y dice tipo de puerto, port type. Si dice ninguno, aparece un ABC o una 0 o una 1, como estos de acá. Pero entre las opciones me da input, output o bidireccional. Si ABC fuera una fuente, o proveniese de una fuente, yo le pongo tipo input. Perdón, output. La fuente saca tensión. Y ahí tengo una B tipo output, como este que está acá. Y si yo quiero poner uno como el que está acá, hago lo mismo, pero le pongo input. AB, input, ok, y me da una B tipo input. Entonces, este va a la fuente y este va al lugar del circuito que yo quiero alimentar con la fuente. ¿Se entiende?
Es bastante sencillo. Corto. Y bueno, vamos a repasar qué significa esta instrucción muy importante que proviene del menú de simulación, Edit Simulation Command. Pues yo le tengo que decir qué quiero que simule y desde qué tiempo hasta qué tiempo. Esto ya lo vimos, lo estoy repasando, ¿eh? Y le puse que pare la simulación 10 segundos después de que comenzó. Y que antes de grabar datos, deje pasar 5 milisegundos. Y luego los comience a grabar. Estos son, ok. Estos son los 10 milisegundos de tiempo final. Y estos son los 5 milisegundos que los deja pasar, los tira a los datos de la simulación. ¿Saben por qué? Eso es porque queremos estudiar el estacionario de este circuito y no el transitorio. De modo que el SPICE, el LT SPICE, cuando comienza desde t igual a 0, o sea, si le pongo acá un 0, considera que todos los capacitores están descargados, que no circula ninguna corriente, y entonces hay un transitorio. Yo no quiero ese transitorio, yo quiero el estacionario. Es como cuando uno prende esta fuente con el generador en un laboratorio, por ejemplo en el laboratorio 2, sin querer deja pasar bastante tiempo como para que se estabilice la fuente y también se estabilice el circuito y llegue al estado estacionario. Bueno, vamos a ver. Vamos a simular. Para simular estaba este hombrecito corriendo que dice run, aprieta ahí y me aparecía, bueno, me aparecía abajo, no tiene ningún problema con que esté abajo, pero a ver si lo podemos poner arriba, ahí está. Es más lindo arriba simplemente. Yo quiero ver A0. Entonces, cuando está habilitado el gráfico, para ver qué quiero graficar, acá me está preguntando, bueno, pero decime, ¿qué querés graficar? Y yo se lo tengo que decir. Le puedo decir la fuente. La fuente que era de 3,3 voltios de continua. Y ahí está la fuente de continua de 3,3 voltios. No, esto no es nada interesante, pero se los muestro para que vayamos recordando cómo son las simulaciones. Borro ese trazo porque no me interesa. Y ahora sí, pongo lo que le llega, digamos, a la bobina. Pero pasado por el capacitor de un rechazo o de desacople. Y entonces van a ver que es una señal que comienza más o menos en el valle en 0,5 voltios y el pico está en 1,5 voltios. Entonces, efectivamente, es una señal de 1 voltio pico a pico, pero corrida de cero. Corrida de cero justamente por el divisor más el capacitor. Bueno, esa es la entrada. ¿Por qué quiero la entrada? Primero para controlar qué es lo que yo le estoy mandando al circuito
Y segundo, porque recuerden que la transferencia de tensión es voltaje de salida dividido voltaje de entrada, en amplitud, en módulo. Eso significa que lo puedo medir, por ejemplo, valor pico a pico de salida dividido valor pico a pico de la entrada. Y el valor pico a pico lo puedo medir fácilmente, como les voy a mostrar ahora, en este gráfico. Vamos a dibujar entonces la salida. La salida es A1. Y, ¡uy! Me dio encima. Las dos iguales. ¿Hay algo mal en el circuito? ¿O qué está pasando? ¿Ven que el azul está sobre la verde? Algo está pasando ahí. ¿Qué creen que pasa? ¿Recuerdan la clase de...? Puede ser que esté justo en la frecuencia donde hace que la transmisión sea 1. Exactamente, estoy justo en ese punto. Empecé por ahí, para que podamos pensar. Cuando la frecuencia omega es 1 sobre raíz de L por C, la caída de tensión sobre la bobina se compensa exactamente con la caída de tensión sobre el capacitor. O sea que si una es positiva de 1 voltio, la otra es negativa de 1 voltio. Con lo cual, entre este punto de acá, de arriba de la fuente, y este punto de acá, a esta frecuencia, la diferencia de potencial es 0, porque es más 1 voltio, por ejemplo, menos 1 voltio. Con lo cual, ¿en qué se transforma la serie esta LC? ¿En un cortocircuito, en un cable? Y les reitero, a la frecuencia esta propia del sistema, la caída de tensión sobre la inductancia se compensa exactamente con la caída de tensión sobre el capacitor. O sea que ¿Y no es como tener un cable? no hay, sí, exactamente. O sea que no hay caída de tensión entre este punto y este punto. Si no hay caída de tensión entre dos puntos, los dos puntos están al mismo potencial y eso es un cable. Con lo cual no sorprende que si yo reemplazase la L y la C por un cable, fíjense que tengo a la fuente, que pasa por un cable, la tensión y la corriente, y cae sobre una R, y sobre la R yo mido. O sea que yo recojo sobre la R lo mismo, exactamente lo mismo que me da la fuente. Eso de exactamente lo vamos a ver un poco, vamos a ver con más detalle después. Pero si la bobina es ideal y el capacitor es ideal, la compensación es exacta. Entonces, bueno, ya tenemos un punto. Acuérdense que se dibuja la transferencia en función de la frecuencia. De modo que yo voy a tener que ir cambiando estas frecuencias una por una y tomar la tensión pico a pico de la tensión de entrada y la tensión de salida y hacer el cociente. Vamos a ponerle ahora, esto hay que cerrarlo, una frecuencia muy chica. Muy chica significan, por ejemplo, 100 ohms. Miren que los voy a poner a prueba ahora. 100 Hz. Y ya está. Como haber cambiado
las especificaciones, los settings de la placa de audio y le pido ahora dame 100 Hz, no los 730 y pico. Entonces simulo de vuelta. Nuevamente, la tensión de entrada. Uy, ¿qué pasó? Disminuyó la frecuencia. Disminuyó la frecuencia y entonces Y habría no de me, cambiar el tiempo del circuito. claro, no me entra un periodo en la ventana temporal que yo habilité acá, que es hasta 5 milisegundos. Esta ventana temporal se especifica acá. Acá quiero 100 milisegundos. Ok, cierro, vuelvo a correr. Y ahí tengo una buena cantidad de periodos de la fuente, de la tensión de entrada. Ahora veamos la tensión de salida. Bastante más pequeña en cuanto a amplitud respecto de la tensión de entrada. Quiere decir que entre la entrada que está mandando la misma tensión verde que de antes, de 1 voltio pico a pico, entre la entrada y la salida hay alguien que está ejerciendo una impedancia muy grande. ¿Cuál es el elemento del circuito que está imponiendo una impedancia, digamos, representativa, grande? La R, la L, la C. El capacitor, ¿no? Es una frecuencia chica. El capacitor, las frecuencias chicas tiende a comportarse como un cable abierto. Entonces, ahora vamos a un ejemplo intermedio de 600 Hz para que yo les muestre cómo tomar los valores pico a pico. Cierro esto. Acá pongo 600 Hz en lugar de 100. Y voy a corregir de nuevo, voy a ajustar de nuevo el valor del tiempo final a 10 milisegundos. Entonces tomo la tensión de la fuente, que es básicamente siempre lo mismo. Tomo la tensión de la fuente, que es básicamente siempre de la misma amplitud, pero frecuencias distintas, por supuesto, y la tensión de salida. Hay una frecuencia intermedia, las tensiones son parecidas, no es 1 el cociente de tensión, ni tampoco es 0. Estamos por el medio de la curva, a mitad de camino de la campana esa que les mostró Adriano y repasamos hoy. Entonces falta tomar el valor pico a pico de la tensión de entrada, el valor pico a pico de la tensión de salida y hacer valor pico a pico de la tensión de salida dividido el valor pico a pico de la tensión de entrada. Y con eso ya tengo un punto de la transferencia, un punto más. Para eso se usan los cursores. Para poner cursores, uno va hasta, por ejemplo, a 0, que es la verde, aprieta y ya tiene un cursor. Y ya aparece un diálogo acá. Y ahora lo vamos a repasar. Corro el cursor hasta un mínimo. Lo mejor que pueda voy a hacerlo. Después aprieto y ya me dice que
en el vertical, el punto mínimo está más o menos en 56 milivoltios. Oprimo otra vez y ya tengo a disposición el segundo y último cursor disponible en el programa y lo pongo en un máximo. Y me dice que el cursor 2 está en 1,04 voltios. Y también me da la diferencia directamente entre el cursor 1 y el cursor 2, que es en este caso de 985 milivoltios o 0.985 voltios. Eso es de cero. Ahora me falta tomar la tensión de salida, pico a pico, para dividirlos. Para eso, voy hasta aquí, saco los cursores del menú y le pongo ningún cursor a la señal verde. ¿Ok? Y desaparecen. Entonces voy con el cursor ahora a la señal azul, que es la de salida, y lo pongo en un mínimo. Aprieto otra vez, tengo el segundo cursor, lo pongo en un máximo. Y ahí me dice que la diferencia entre los cursores, cursor 2 menos cursor 1, es de 716,8 milivoltios. Y eso dividido los 990 y pico que obtuve para la tensión verde, hago el cociente y ya tengo la transferencia del circuito bajo estudio a una frecuencia de 600 Hz. Esto lo tienen que hacer a mano, frecuencia por frecuencia que quieran simular. Así como tienen que hacer a mano en el circuito el cambio de frecuencia por frecuencia que quieran estudiar. Entonces después hacen una tabla, y después yo les voy a mostrar este gráfico, y van a obtener un gráfico, como el teórico, o uno de los que mostró Adriana, que es la campana. Vamos a ponerle otra frecuencia. ¿Qué frecuencia me sugieren ahora? Una consulta, César. Sí, dale. ¿Podríamos de todas maneras exportar esos datos y buscar el máximo y el mínimo programáticamente, ¿no? Para no hacerlo de manera manual? Sí, por supuesto. Para exportar los gráficos, estos, ¿cómo se hacía? Se hace botón derecho, exportar, file, exportar data como texto, y me está preguntando qué quiere que exporte. Ya me está diciendo que va a exportar de 0 y de 1, digamos. Yo le doy OK y ya los exportó como un archivo de texto. Como hacen, por ejemplo, en la parte experimental. El problema es que cuando yo tome otro punto de frecuencias, me lo va a exportar con el mismo nombre, me guste a mí o no. O sea que voy a perder la información de este gráfico, de este punto. Y se hace muy engorroso realmente andar cambiando de mano los nombres de los archivos, porque no te pregunta. Por ejemplo, si yo lo exporto de vuelta, Pero ahí si pones en Browse, podés elegir el nombre del archivo, o incluso cambiándole el nombre directamente en el
Sí, 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 yo lo encontré muy engorroso. Ustedes digan que no. O sea, háganlo a mano, pero si yo digo que sí, me lo sobrescribe. Si yo le digo que no, no me hace nada. Por eso lo que tendría que hacer es ir hasta el archivo de trabajo, hasta el directorio de trabajo y cambiarle yo a mano, uno por uno, lamentablemente, los nombres a cada uno de los archivos individuales. Eso me pareció a mí, me parece a mí, mucho más engorroso que anotarme dos numeritos. Voy a darle OK a esto para escribir a esto. Me pareció más fácil anotarme este numerito para la atención de salida y el numerito análogo o equivalente para la atención de entrada y hacer el cociente con una calculadora y listo. ¿Me entienden? Como siempre les digo, este programa Spice, LT Spice, es gratuito, pero tiene ciertas limitaciones. Esta es una de ellas. No obstante, te permite estudiar muchas cosas. Vamos ahora. ¿Alguna otra pregunta? Créanme que lo quise hacer en forma automática, pero es realmente complicado. Mucho más complicado que anotar dos números, hacer el cociente y después graficar ese cociente de B de salida sobre B de entrada en función de la frecuencia. Es mucho más rápido. Ahora vamos a ver otro caso límite. Le voy a poner una frecuencia de 10.000 Hz a la fuente. Yo sé que con Arduino no llegan a 10.000 Hz, llegan hasta 1.400 más o menos, pero para ilustrar voy a poner 10.000 acá, 10.000 Hz. 10, 1, 2, 3. Y vamos a ver lo que da. Simulamos, ponemos la tensión de la fuente, que es básicamente la misma de siempre. Tengo un montón de periodos. Es un poco molesto si yo tuviera que medir acá. Para eso le cambiaría voy a cerrar. Y cambiaría este tiempo de 10 milisegundos de 10 milisegundos a un número más apropiado, como por ejemplo 2 milisegundos, y vería menos ciclos, con lo cual sería más fácil determinar el máximo y el mínimo. Pero lo voy a dejar porque yo quiero ver algo cualitativo. Y miren lo que es la salida. La salida, de vuelta, vuelve a ser muy pequeña comparada con la entrada. ¿Eso a qué se debe? Y que ahora la bobina es la que tiene una resistencia muy grande. Claro, ahora es la bobina la que domina. Por eso prácticamente no sale de función a la salida. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Así intento que veamos el gráfico final. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartir esta otra.
A ver si sale. Figura 1. Yo lo llamé circuito de RLC serie, alimentado por AC, saliendo por R. Esta en azul es la curva teórica que les explicó Adriana la vez pasada. La primera curva teórica que les explicó la vez pasada. Yo la dibujé porque tengo la fórmula. No es un ajuste esto que hice. Es simplemente una comparación entre la curva teórica y los puntos que yo me di en la simulación. Y acá está justamente que a 734 Hz la transferencia es 1, como habíamos visto. A muy bajas frecuencias, por ejemplo, 100 Hz, 50 Hz, la transferencia es 0, porque ahí el capacitor se comporta como un circuito abierto y no deja pasar nada. Y lo último que hicimos fue aumentar la frecuencia. Yo acá llegué hasta 1400 para no dar malas ideas, porque es más o menos la frecuencia con la que puede trabajar Arduino. Y me dio que el punto simulado tiene una transferencia concordante con la curva esperada, teóricamente. También me calculé para pocas frecuencias, por ejemplo 200, 400, 600, 800, 1000 y 1200 Hz. No tiene sentido que ustedes simulen para más puntos, porque lo importante es que aprendan a simularlos y aprendan a comparar una simulación con un resultado teórico esperado. Ahora voy a dejar de compartir. Cerré. Cierro esto. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la figura 3, a ver si me deja. Esta es la figura 3. Lo que yo llamé figura 3, que es nuevamente transferencia en función de la frecuencia. La curva azul y los puntos rojos son los mismos que antes. El circuito de RLC serie saliendo por resistencia, igual que el que hicimos antes, y es igual al primero que mostró Adriana. Pero en segundo lugar, Adriana inmediatamente mostró una curva de transferencia, que es la verde, que es para el mismo circuito RLC serie, pero resulta que la curva no llega a 1 en el máximo, no tiene transferencia unitaria. Llega justo hasta 0,5. O sea que a la salida llega a la mitad de lo que debería en un circuito absolutamente ideal. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes lo dijeron la vez pasada y acá de paso lo podemos repasar. Voy a cerrar esto y voy a... Acá está. Estamos simulando este circuito, donde se ve que, a diferencia del circuito anterior simulado, acá, en esta rama de acá, hay una Perdón, resistencia. César, no se ve el circuito, me parece. Ah, ¿no se ve? O sea, ahora estamos viendo el gráfico. ¿Cómo? Ah, El gráfico estoy viendo. a ver ahora si va de vuelta. Figura 3. No. ¿No viste lo de Adriana?
A ver. Ahora ves, se ve influencia del factor de Ahí R. está, sí, sí, Ahora sí, ahí se ahora ve. sí. Bueno. Eso es lo que yo quería mostrar. El circuito ya va. El circuito al que yo me estaba refiriendo recién es que es el circuito absolutamente ideal, o que es un modelo teórico un poco más completo que el anterior. Este es el circuito. No es el circuito simulado, es el que les mostró Adriano la vez pasada. Y de vuelta, la transferencia llega a 0,5, no llega a 1. Sí, ¿qué me decían? Alguien me preguntaba algo. Sí, no, era una pregunta sobre por qué no se podía usar frecuencias superiores a 1400 Hz con Arduino. Bueno, porque el Arduino también tiene un tiempo de respuesta que no es infinito. Más rápido que tanto no puede medir. Por eso tiene esa limitación. Es como, también te pasa con los osciloscopios de laboratorio 2. Más que tanta frecuencia, por más que vos tengas una fuente que llegue a 1 MHz, a cierta frecuencia, por ejemplo, MHz, si el osciloscopio llega hasta 20 MHz, si vos tenés una fuente de 100 MHz, estoy poniendo números para ejemplificar, y el osciloscopio mide hasta 20, no vas a poder medir más de 20 bien. ¿Se entiende? Es el rango del instrumento. Más que tanto no puede medir. No reacciona. ¿Está? ¿O querés hacer alguna No, perfecto, gracias. pregunta? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver el circuito, si me deja. Vamos a ver el circuito original simulado. Figura 3. Casi todo de desacople. Dice, debe estar más abajo. Compartir. Ahora lo ven, que puse la simulación. Sí. Sí. Bien, perfecto. Voy a sacar esto, el gráfico, y voy a agrandar el esquema del circuito. Voy a poner la lupa. Y fíjense que yo a propósito les dejé acá un espacio como para poner la resistencia esa que está en el circuito número 2, digamos el número 2, o el segundo circuito que les mostró Adriana, que es el que acabamos de ver, el que tiene la R, la L y la C en la rama de arriba y salimos por una R. O sea, es un circuito con dos R's. La R va acá. Yo no la voy a poner ahora para que ustedes lo puedan hacer en sus casas, pero imaginemos que hay una R. Lo tomo de ahí y la pongo acá. Botón derecho. Okay.
Hacemos así, control R, y queda horizontal. Supónganse que está ahí. Pero en realidad está acá. ¿Está? Yo se las dejo dibujadas así. Si está R6 en esta rama de acá y R3, ¿qué va a pasar en la frecuencia característica del circuito? Que es la misma que antes. Pongámosle que esta R, como eligió Adriana, es también de 20 ohms. Pongo 20. Entonces tengo, bueno, lo voy a hacer así, lo discutimos mejor. Borro esto, saco la tijera, bajo esta, agarro con la manito, bajo esta R, vamos, la marco, la bajo y la pongo ahí. Y ahora uno con un cable los puntos que me faltan, que antes los había cortado. Este es el circuito número 2 que les mostró Adriana. Y la pregunta es, acá está la fuente de tensión de 1 voltio pico a pico, la L igual que antes, la R que eligió Adriana poner acá, el capacitor igual que antes, y la R de salida igual que antes. O sea, le agregamos esta R, que justo para facilitar las cuentas, tiene el mismo valor de 20 ohms que la de salida. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando este circuito, el RLC serie con 2 Rs, pase por la frecuencia natural o característica del mismo? La frecuencia característica del mismo es la misma que antes. Van a ser 734 Hz como antes. ¿Qué pasa en este circuito a los 734 Hz? Y lo que dé la fuente va a caer la mitad en una resistencia y la mitad en la otra. ¿Por qué? Porque en realidad las caídas de tensión del inductor y el capacitor se anulan entre ellas, digamos, igual que antes. Claro, Y ahora nada, es como si no estuvieran entonces mitad y mitad porque tienen igual valor las resistencias. claro, exactamente. Acá nuevamente la caída de tensión sobre la bobina a esa frecuencia tan particular que llamamos omega 0, una frecuencia angular, la caída de tensión en esta L se anula con la caída de tensión del capacitor. Con lo cual, es como si no estuvieran, como vos decís, y me quedo con una fuente alimentando a una resistencia de 20 ohms más otra de 20 ohms y salgo justo por el medio. Entonces, lo que va a ocurrir es que por acá sale justo la mitad de lo que yo le puse por la fuente. Por eso la transferencia es 0,5 como vimos en el gráfico verde. ¿Se acuerdan? A ver si lo pongo de vuelta. Dejar de compartir figura 3.
figura 3. Compartir. Ahí está. Es 0,5. Es decir, que ustedes cuando hagan el experimento no les va a dar, no van a obtener una curva como la azul, cuya transferencia máxima es 1, porque eso requiere que no haya ninguna R en la rama de arriba, digamos, o que haya una sola R. Si hay una R que es igual a la R de salida, cae mitad en cada una, por eso la transferencia es un medio. De modo que van a obtener puntos sobre esta curva o ajustables por esta curva verde, que también está en la clase de la vez pasada de Adriano. Por supuesto que los pueden simular. Yo ahora puedo volver al circuito anterior en Spice y lo puedo simular. Y voy a obtener puntos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? O sea, tienen que construir el circuito que, vamos a ver, voy a cerrar esto. Compartir pantalla. Esta es la presentación de Adriana. Tienen que construir este circuito, que es el mismo circuito que nada más que como quisimos hacerles ver la vez pasada, hay una R que aparece acá, que yo no la veo acá. Pero si no la veo y no está, entonces tengo que obtener esta curva de transferencia con el máximo igual a 1. Pero si no la veo y está, supónganse que yo no veo esta resistencia, creo que tengo este circuito, L, C y R, y obtengo una curva de transferencia que llega hasta 0,5 nada más, me voy a volver loco. El punto que les explicó Adriana y estamos repasando ahora es que en realidad en la rama de arriba hay otra R. ¿Y dónde creen que puede venir esa otra R? Esta la puse yo, o la pusieron ustedes. Pero esta no la ponen ustedes. Aparece. Aparece porque ¿a qué se podía deber esa R? Y puede ser de la interna de la fuente o los mismos componentes L y C. O sea, el L en particular habíamos visto que tampoco es que es puramente inductivo. Exactamente, exactamente. O sea que esta R1 está cuando uno pone o la fuente, o la L, o el capacitor. La candidata, la primera sospechosa de incluir una resistencia espúrea, o sea que yo no la veo, no quisiera que esté, es la L. ¿Por qué? Porque la fuente es de muy buena calidad. El capacitor también, digamos que de muy buena calidad. En cambio, la bobina, ¿cómo se hace una bobina? Es un solenoide. Es un solenoide de cables muy finitos, muy fino, perdón, muy fino y largo. Y un cable fino y largo tiene una resistencia que, oh casualidad, es del orden de 20 ohms. Por eso Adriana eligió la R de salida 20 y la R total, o sea, R1 más R2, 40.
es decir, que vale 20 cada uno. Por eso, la transferencia es justo la 0,5, la máxima. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Porque si no paso al último circuito. Bueno, ninguna pregunta. Entonces, acá Adriana les había explicado la parte de programación. Y vimos que hay que simular, tenemos que simular este circuito RLC serie, igual que el anterior, con una sola fuente, una sola malla, pero no hace falta que lo hagan, basta con que lo simulen. Así que tenemos que simularlo. La función transferencia es muy parecida, pero no igual a la función transferencia anterior. No es igual. La diferencia es porque en este caso salimos por la serie LC y entramos por la R. Y la curva de transferencia que da es esta curva azul. Que es la que tenemos que obtener, simulando. Vamos a ver ahora la simulación. Compartir. ¿Se ve? ¿Se ve el esquema? Sí, sí, sí. Sí, Sí, bien. Tarda un poco, pero se ve. Acá nuevamente tenemos un circuito casi idéntico al anterior, con la fuente de 3,3 voltios de antes, que alimenta los divisores resistivos con el capacitor de desacople, el izquierdo, el de entrada y el de salida. Y tenemos una fuente senoidal de 0,5 voltios de amplitud, es decir, de 1,1 voltios pico a pico, y 734 Hz de frecuencia. Tenemos la R de 20 ohms arriba y salimos por la serie LC. ¿Ya está? Esa es la única diferencia. Yo quisiera simular esto. Vamos a simularlo y después yo les hago preguntas. Bueno, otra vez. No, la verdad que a mí no me agrada verlo. Déjenme hacer. Siento que quedó esto demasiado arriba. Lo simulamos. Bueno, ahí está. Así me gusta verlo a mí, una cuestión de gustos. Y entonces voy a medir a 0 la tensión de entrada, que es igual que en la simulación anterior, que es de 1 voltio pico a pico, y la frecuencia característica de 734 Hz. Y bueno, voy a medir la salida. Quiero ver qué sale de ahí. Ups. Un 0. ¿Está bien o está mal? Yo estoy aplicando tensión acá, que pasa por acá, por la L y por la C, y resulta que la tensión de salida es 0.
Sí, porque es la frecuencia de resonancia justamente, ¿no? Y esto es un filtro que es al revés, digamos. Yo tomo de la rama donde está el inductor y el capacitor. Y entonces vale Exactamente, cero. exactamente, dicho con otras palabras, sin recurrir todavía al concepto de filtro, que lo vamos a ver en unas clases más, en la frecuencia característica, que vos llamás de resonancia, característica o propia del circuito, la tensión sobre la bobina se anula completamente con la tensión sobre el capacitor. O sea que si acá hay 1 voltio de pico, acá hay menos 1 voltio de pico. Con lo cual, entre este punto, que es donde yo mido, y tierra, hay un cable. ¿Se entiende? Porque lo que cae sobre la bobina se compensa con lo que cae en el capacitor, de modo que no cae nada en total. Por eso obtengo un cero. Es otra demostración de que justamente en esta frecuencia característica, la tensión sobre la L se cancela con la tensión sobre la C. Vamos a elegir alguna otra frecuencia, una frecuencia muy baja. Una frecuencia, vamos a ponerle 100 Hz. Voy a mirar esto. Vamos a ponerle acá 100 Hz. Una frecuencia bastante más baja que la anterior. Y acá voy a aumentar el tiempo de cálculo para que pueda ver más de un periodo y le pongo 100 milisegundos. Ok. Entonces de vuelta vamos a 0. Vamos a simular. Medimos sobre A0, que es la entrada igual que antes, ahora de 100 Hz, y la salida. ¿Qué pasó? ¿Hay algo mal? La salida es igual que la entrada, o prácticamente igual que la entrada. ¿Eso está bien o está mal conceptualmente? Piensen que estamos a baja frecuencia, ¿eh? Está bien, es como mencionábamos recién, como ahora estamos midiendo en la rama que tiene el capacitor Sí, y la bobina, sí. como ahora estamos a baja frecuencia, prácticamente toda la tensión va a caer en el capacitor, así que la caída en esa rama va a terminar siendo la misma que el circuito. Sí, o dicho de otra manera, está bien lo que decís, está bien lo que decís. O dicho de otra manera, a muy bajas frecuencias, el capacitor se comporta como si fuera un circuito abierto, como un cable cortado. Entonces, si este cable está cortado, la tensión de la fuente pasa por el R3, no va a ningún lado y sale por A1. O sea que estoy midiendo la tensión de la fuente, porque no se me drena ninguna corriente por acá, porque el capacitor está abierto, y tampoco se drena corriente por acá porque las resistencias son de valor muy grande, 20K y 100K. ¿Está? O sea que obtuvimos que a bajas frecuencias la transferencia tiende a 1. A la frecuencia característica, la transferencia tendió a 0. Y ahora vamos a ponerle una bobina, una frecuencia
vamos a cerrar esto. Vamos a ponerle una frecuencia acá de 1400 Hz. Le doy OK. Y acá cambio el tiempo máximo, porque no voy a ver muchos periodos, a 10 milisegundos. OK. Y vamos a simularlo, a ver qué da. Mientras yo lo simulo, ustedes vayan pensando qué va a pasar. A 0, me da igual que antes porque es la fuente. Y a 1, me da prácticamente la fuente también. Prácticamente la fuente. El cociente de amplitudes de estas dos señales también tiende a 1. Aun cuando le puse nada más que 1400 Hz. ¿Por qué tiende a 1? Está bien, porque lo dice la fórmula, eso lo acepto. Pero conceptualmente, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos a frecuencias muy elevadas, comparadas con la frecuencia característica. ¿Alguien quiere arriesgar? Es mejor arriesgar que no decir nada. Iba a decir, o sea, lo mismo que el caso de recién. Ahora la bobina es la que se comporta como circuito abierto, digamos, entonces cae toda la tensión ahí. Exactamente, exactamente. Y si le pongo una frecuencia más alta, todavía, ¿no? Voy a poner acá 10.000 Hz. Me faltaba un cero. Sí. Gracias, sí. Dudé, pero falta un 0, sí. Okay, gracias. Ok. Y acá, bueno, le dejo 10 milisegundos y simulo. Vamos, está. Ahí está la tensión de entrada y la tensión de salida está prácticamente encima. O sea que se verifica que cuando la frecuencia tiende a infinito, o sea, se hace muy grande, la impedancia de la bobina tiende a infinito. ¿Alguien sabe decirme por qué? ¿Alguien sabe decirme la fórmula de la impedancia de una bobina en complejos? Si no se lo... Sí, sería, bueno, J por omega por L. Claro, J omega L es la impedancia de la bobina. Si omega tiende a infinito, la impedancia tiende a infinito. Una impedancia infinita es un cable abierto. Entonces ahora en este extremo, en este límite extremo, la bobina se comporta como un cable abierto. Y esta rama entera es como si no tuviera. Bien, a ver si les puedo mostrar. Voy a dejar de compartir esto y a ver si está por acá. Si está por acá, pero tiene que salir. Figura 2. Compartir. Y ahí está lo que yo obtuve simulando el circuito. Y la curva azul es la curva que les dio Adriana, con la fórmula que les dio Adriana la vez pasada, el 734 Hz tiene su valor mínimo, que es un 0, porque justamente la L y la C se compensan, de modo que no hay caída de tensión en esa serie, y eso es un cable. Entonces de un cable
saco tensión nula, y cuando me voy a frecuencias muy bajas, alguno de los componentes se comporta como un cable abierto. ¿Cuál de los dos era? A frecuencias bajas, ¿qué componente de la L o la C se comporta como si fuera un cable abierto? El capacitor. Capacitor. El capacitor, exactamente. Y a frecuencias muy altas es la bobina la que se comporta como un cable abierto, con lo cual la curva de transferencia también tiende a 1. ¿Está? Bueno, eso es lo de la simulación. Esto lo tienen que simular nada más, no lo tienen que hacer experimentalmente. La parte experimental corresponde al circuito RLC serie saliendo por la R. ¿Alguna otra pregunta? Si no, hacemos, si les parece bien, hacemos los break rooms. ¿Qué les parece? Muy bien, dale, perfecto, Bueno, dale. César. ¿Me querés poner como anfitriona o una cosa para que pueda formar los grupos? Tendrías que dejar de grabar después también, César. Sí. Ya mismo.